a triunfar. Amén. Yo sé que te fallaron tantas veces. Es por eso que he venido a implorarte. Yo sé que lo mejor tú lo mereces. Ayúdame, Señor, a caminar. Yo sé todo lo que puedas darme. No me importa cuánto me vaya a costar. Yo necesito de tu espíritu llenarme. Ayúdame, Señor, a no fallar. Yo sé que en tu palabra tú me dices que no es fácil el camino que has marcado. Yo quisiera vivir como viviste, causar la impresión que tú has causado. Señor, dame el poder que tanto anhelo, para hacer por donde quiera una excepción. Y a pesar de lo que piensa el tercero, con tu ayuda, mi Señor, voy a triunfar. Yo sé que te he fallado tantas veces. Es por eso que he venido a implorarte. Yo sé que lo mejor tú lo mereces. Ayúdame, Señor, a no fallar. Yo quiero todo lo que puedas darme. No me importa cuánto me vaya a costar. Yo necesito de tu espíritu llenarme. Ayúdame, Señor, a no fallar. Yo no quiero fallar. Yo sé que en tu palabra tú me dices que no es fácil el camino que has marcado. Quisiera vivir como viviste, causar la impresión que tú has causado. Señor, dame el poder que tanto anhelo, para hacer por donde quiera un ejemplar. Y a pesar de lo que piense el tercero, con tu ayuda, mi Señor, voy a triunfar. Pues ya lo trabajó mucho, pero digo, gracias a Dios, cuando menos lo trabajamos solamente a 17, porque el hermano Abraham habla uno de 1,000,000. Vemos que hay más chance. Uno de 1,000,000. Van a haber muy poquitos, pero aquí cuando menos hay 17. De modo que usted no sabe con quién está hablando, a quién mira, mírelo con respeto. A lo mejor es uno de esos 17. Y cuando llegue allá, diga el Señor, bueno, le diste un vaso de agua fría a uno de mis pequeñitos. Pero muchos no queremos darle ni un vaso de agua a nadie.
pero es muy bonito, ¿ok? Entonces, vamos a empezar en esta mañana un ratito. Abran sus Biblias. Vamos a repasar lo que habla la Biblia aquí en Hechos capítulo 8, verso 1. Dice así, capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Encontramos que aquí está una iglesia. Esta iglesia estaba en Jerusalén. Vino una gran persecución, dice la Biblia, y todos fueron esparcidos, excepto o salvo los apóstoles. Los únicos que se quedaron en la iglesia fueron los apóstoles. Los demás todos se fueron. ¿Está correcto, hermanos? ¿Aquí dice la Biblia? A ver, vamos a volver a leerlo. No están muy seguros, ¿eh? Capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si yo entiendo, y yo soy un poco despacioso para entender. Yo creo que muchos de ustedes son muy inteligentes, yo soy un poco despacioso. El otro día miré una notita allí. Cuando la miré y la leí, no hice mucho caso, la metí en mi bolsa, la escondí para que nadie supiera. Al rato miré que alguien venía pánico. O sea, un día o 2 días después. Dice, ¿en dónde está el tapete? Entonces yo dije, oye, gracias a Dios que todo esto pasó. Porque yo no entendía. Sí lo sabía de memoria, pero no lo entendía. Porque hasta entonces que hubo necesidad de un tapete, se buscó el tapete. Porque ¿quién ha visto el tapete? Entramos y pisamos el tapete, nos limpiamos y pasamos. Válgame Dios, con razón dice el profeta y la Biblia, dice, mejor escogería hacer un tapete en la casa de Jehová. Ay, Señor, mejor es hacer un tapete. Usted un tapete, pues gloria a Dios. Porque andaban buscando los tapetes. Digo yo, cuando menos para que me abra Dios la mente. Nosotros pensamos que ser tapete no es nada. Pero yo prefiero ser tapete en la casa de Dios que estar enamorados del diablo, aunque tenga todo lo necesario. ¿Pueden decir amén a esto, hermanos? Pues miramos, yo no quiero entrar ahí, ¿verdad? Pero miramos que había persecución. Yo veo la misma clase de persecución. Ustedes no la ven, yo veo la persecución. Y todos se esparcieron. Lo bueno que los que salieron predicando. ¿Correcto? Sí, lea su Biblia, ¿verdad? Salieron predicando. Entonces, si alguien no puede y anda predicando, o sea, no puede estar aquí todos los días y anda predicando, anda hablando del Evangelio, anda haciendo las obras de la Biblia. ¿Sí o sí? Pero había una gran persecución. Ahora no hay persecución. ¿Verdad que no hay persecución? ¿Ay? Ay, dice el hermano, ya no puedo. Y dice la hermana, pues yo menos. Los hijos dicen, yo ya me fui. Cuando ya el hombre dice, ya no puedo, y la mujer dice, ya no, yo menos, los hijos ya se fueron. Porque ellos no pudieron soportar lo que pueda soportar el hombre o la mujer.
porque hay una persecución terrible. El único reposo es a los pies del Señor Jesucristo, cubierto o escondido en la palabra de la hora, para poder vencer. Pero había persecución. Al ver el verso 5 y el verso 6 y 7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Acabamos de leer un poquito de Felipe, porque el domingo pasado dijimos algo que dijo el profeta de Felipe. Ahorita vamos a volver a leerlo. Pero encontramos que Felipe era uno de los diáconos. Sale el diácono. El diácono era de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, ahí había una iglesia. Pero el diácono no estaba en Jerusalén, el diácono andaba en Samaria. Y llevaba el mensaje en su corazón. Él empezó a predicar. Dios hizo grandes milagros. Dice la Biblia, Hechos, el mismo capítulo, el verso 14 y 17. Dice la Biblia que los apóstoles, como estaban en casa, oyeron que habían recibido el evangelio en Samaria. ¿Usted piensa que porque se quedaron en casa los apóstoles que no iban a oír nada? Se queda en casa, no se va a saber nada. Las buenas nuevas o las malas nuevas llega. Y llegó las nuevas que Samaria había recibido el evangelio. Dice el 14 al 17 que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. ¿Ustedes creen que fue una coincidencia? Ellos reconocieron que Pedro era doctor. Enviaron al doctor a Samaria. Conforme entiendo yo la Biblia un poquito, habían sido bautizados en bautismo cristiano. El profeta nos viene hablando de dos bautismos principales. Es el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Usted no puede echar a un lado uno de ellos. Tiene que aceptar ambos bautismos. Ellos solamente habían sido bautizados, dice la Biblia, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice ahí que Jesús, sí, se sigue, eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no habían recibido ellos el Espíritu Santo. Enviaron al doctor y a Juan. Pero de ahí salió Felipe. Dice la Biblia que salió Felipe de Samaria y fue enviado por el ángel al etíope. El mismo capítulo. Un eunuco. Porque aquel eunuco venía de Jerusalén, iba allá por Gaza, iba allá por el desierto, llevaba la Biblia. O sea, no la que tenemos nosotros, pero iba leyendo conforme la Biblia, Isaías 53, más o menos el verso 7 y el 8. Dice la Biblia también ahí mismo, dice que Felipe iba corriendo. O sea, el ángel le dijo, acércate a hablar con ese varón. Y Felipe iba corriendo al lado del carro.
Porque el eunuco iba sentado en un carro. Y cuando lo vio, el eunuco le dijo, sube conmigo. Lo invitó a subir con él. Le digo, Felipe, ¿y entiende lo que lee? Hermano, ahí está el mensaje. Ahí está la Biblia. ¿Y entiende lo que lee? Dijo el eunuco, venía con los doctores. Dice el profeta, venía de estar con los doctores. Dijo, ¿cómo voy a poder entender si no hubiera quien me lo explique? Realmente, en la interpretación, y no se ahoguen, en la interpretación, el profeta la da. Necesitaba que viniera un miembro del cuerpo de Cristo. Porque nosotros sabemos y entendemos que traemos y nacemos con representación. Ok, me voy a regresar un poquito. Yo batallé mucho. Yo en todo batallo. Pero una de las cosas que batallé mucho, la primera vez que vi la cinta que predicó el profeta, dice, predestination by representation. Predestinación por representación. No importa cuánto predique usted a una persona, si no tiene representación, nunca va a aceptar. Usted se cansa, le grita y le explica, si no trae representación. Pero de repente llega usted a alguien y casi ni le explica a usted mucho. Y salta y dice, ¡ay, qué precioso! Y nos empezamos a creer que somos algo. Es que yo le expliqué y te agarró la revelación. No, es que tenía representación. Y en cuanto llegó el espermen o el germen, porque es todo lo que hace uno. Nosotros no somos la vida. Somos cargadores de la vida. La vida es el Señor Jesucristo. Y esta vida iba en Felipe, dice el profeta, y tenía que hacer contacto Felipe con el eunuco. Y lo inyecta. Yo batallé para entender también esto otro. Ahora parece que puras cosas que he batallado mucho. Dice el profeta, y hemos predicado tanto, que cómo se prendía los candeleros dentro del tabernáculo. Para prender un candelero, se lleva de un candelero a otro candelero. O sea, solamente se tomaba una vez del fuego del altar, ¿verdad? Y luego se encendía el candelero. De ahí se tomaba de esa misma lumbre para el otro candelero, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Con razón, dijo el profeta, que cuando vino la liberación para los de color, dice que estaba uno a mero arriba en la montaña, y el que estaba a mero abajo no vio el día. Porque a tal hora, en cuanto amaneciera, iba a haber liberación. Pero el que estaba a mero arriba, él gritó, somos libres. Y el otro oyó, somos libres. Y el otro oyó y le dijo, somos libres. Iba de candelero a candelero. De modo que la revelación es que nos alimentamos nosotros, los aguiluchos, de pico a pico. ¿Sí o sí? Pero cuando ya viene la lumbre, ya se encendió la persona. Por eso no puede salir del mismo pico agua dulce y agua amarga. ¿Usted me entiende? No oigo muy bien. A ver, repitan conmigo. No puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. Ok. En otras palabras, hay 100 hermanos. Entonces viene alguien y en su pico me trae chisme de fulano. Ya sé que no es de los 17,
es de los 83. ¿Sí o sí? Entonces, ¿para qué toma usted comida de ese pico? Porque vamos a estar comiendo del pico de otro. Conforme dijo el profeta, ¿verdad? Yo no me repito, ¿no? Los aguiluchos se alimentan de pico a pico. Pues no pueden comer lo incorrecto, ¿ok? Entonces llegó Felipe y le dice, ¿y entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Dice el profeta, ¿verdad? Miramos, vamos al 35, vamos a leer el 35 porque me gusta mucho ese verso. 8:35 de Hechos. Entonces, Felipe abriendo su boca, abriendo su pico, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Qué bárbaro, ¿verdad? Era un diácono que ya tenía la chispa, ya tenía la vida. Había estado en Pentecostés, conforme el profeta, en el aposento alto. Felipe había estado en el aposento alto. Había sido lleno del Espíritu Santo. Hubo una gran persecución. Sabía que la persecución que había venido, porque querían apagar a los que hablaban en el nombre del Señor Jesús. Pero como él había sido encendido por esa luz, por esa lumbre, por esa vida, él sabía que valía la pena sufrir la persecución, y a donde quiera que él fuera, él tenía que esparcir y hablar el evangelio de Jesús. Mira, Jesús vino, estuvo con nosotros 3 años y medio. Un día lo entregaron, lo sentenciaron a la muerte, lo llevaron al Calvario, lo mataron, lo crucificaron. Nosotros pensamos que estaba todo terminado. Al tercer día se levantó entre los muertos, y vinieron unas mujeres y nos dijeron que se había levantado entre los muertos. Nosotros no lo creíamos, pero lo vimos nosotros con nuestros ojos. Subimos del aposento alto y él regresó, y la vida de él está en mí. Dice el eunuco, válgame Dios, así es. Dice la Biblia ahí mismo, dice, ahí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Dice que le dijo Felipe, está bien, si quieres. Ok, a ver hermano, ven para acá. Es una escopeta. Si quieres, así que no va a querer, ¿verdad? Si quieres, si no te vuelve la cabeza, una escopeta. Pero si quieres, esto no es a fuerza, esto es que la gente quiera. Le dice Felipe, si quieres, bien puedes. ¿Quién? ¿Usted se va a casar, hermano? ¿Usted, hermano Joel? ¿Se va a casar? A ver, se pone de pie, por favor, para que lo miren la gente aquí. ¿Usted se va a casar? A ver, dígale a la gente que sí. Le pusieron una escopeta, lo van llevando a la fuerza. ¿Nadie? Gracias, hermano. Porque a lo mejor aquí hay varios hermanos que le llevaron a la fuerza a casarse. ¿A nadie? Si quieren quejar, que quejen atrás, ¿ok? Porque los casaron a la fuerza, pero nosotros nos casamos a la fuerza. Entonces resulta que Felipe no le dijo, ahora te bautizas o te condenas. ¿Le dijo así? Si no te bautizas, te vas al infierno. Si no aceptas, eres simiente de la serpiente. No. Si quieres, si crees. No, dijo el eunuco. Ya, dijo, no puedo menos, ya. Vino la chispa, algo entró a mí. Tengo representación. Ya llegó la chispa, ya se entendió.
Ya mi lámpara quiere bajar a las aguas para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo Felipe, si eso quieres, yo entro contigo al agua. Dice la Biblia, entraron al agua los dos. Con razón entra el bautista al agua, para que no digan, me obligaron a la fuerza y me metieron al agua y me remojaron y me dejaron solo. No, el bautista entra al agua contigo y lo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué es que llegó Felipe a él? Dice el profeta, porque él tenía el germen. El germen tiene que venir del cuerpo. Vamos, aunque ya lo dije el domingo pasado, pero quiero probarlo, ¿verdad? Que me lo ponen en la transparencia. No tengo la página en español, me perdonan. En inglés es página 117 a la 118. Entonces dice el primer párrafo, habla ahí, yo no quiero leer el primer párrafo porque habla muy duro. Habla de los pentecostales, de los denominacionales. Y luego entra a la segunda parte, 117.5. Vigilen al eunuco. Vamos a entrar a algo muy profundo. Ahora vigile. Esta iglesia semilla, esta verdadera iglesia con el espermen real y verdadero. Vigile cómo es que el eunuco había estado con todos los doctores en divinidad. Ahora recuerde, Dios nunca entregó su predicación del evangelio a un ángel. Oh, ¿cuántos saben esto? Y mucha gente basa su experiencia porque vino un ángel del cielo. Y yo no digo nada más, Ledo, no digo nada más. Pero tiene que llevarlo a la palabra, conforme nos enseñó el profeta. Dios nunca se lo dio a esto. ¿Cuántos saben esto? Que Gálatas 1:8 dice, si aún un ángel viniera del cielo y anunciara otro evangelio del cual os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, el ángel está equívoco si él está contrario a la palabra. Dios bajó más bajo que ángeles y se lo entregó al hombre, porque nosotros somos hijos. ¿Lo cree usted? Ahora vigile, él nunca se lo entregó a ángeles. Quiero que usted entienda que los hombres que predican el evangelio son más que los ángeles. ¿Pueden decir amén a esto? Pero que lo prediquen porque arde en ellos el evangelio. Y no pueden menos más que ir a otro a darle el evangelio. Sigo leyendo, ¿verdad? Felipe había estado en Pentecostés, en Jerusalén para adorar. ¿Cuántos pueden decir amén a ello? El eunuco había estado con todos los doctores y LDs y todo lo demás. ¿Por qué es que no obtuvo nada? Él regresó estudiando la profecía de Isaías. Aunque un ángel dirigió a Felipe para que fuera a él, el germen de vida tenía que venir a través del cuerpo, Felipe. No necesitamos hombres, es lo que dice la gente. No necesitamos hombres. Se necesita alguien que sea parte del cuerpo de Cristo, llamado por Dios para llevar a cabo a esa persona, a través de él, el espermen. ¿Pueden decir amén, hermanos? Bueno, el ángel le enseñó a Felipe qué hacer. Un ángel es un mensajero, pero aquí está un hijo. Felipe tenía el germen, el mensaje, la palabra. Repitan conmigo, hermanos. Voltea a ver a su hermano. Felipe tenía el germen, el mensaje, la palabra.
Así es como puede nacer un niño. Repítelo conmigo. Así es como puede nacer un niño. Felipe puso sus manos sobre él y Felipe lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Qué cosa tan tremenda. Ahora, doctor, venga, doctor, perdóneme. Vamos a tratar de terminar media hora. Entonces, miramos nosotros, posible no pueda leer, yo quería leerlo, pero miramos que son 3 pasos y anoté el domingo pasado, vamos a repetirlo. Yo quiero que lo aprenda de memoria. Son 3 pasos, ¿ok? Justificación, santificación y el nuevo nacimiento. Vamos a repetirlo otra vez. Justificación, santificación y el nuevo nacimiento. Entonces, vamos a ver más allá, ¿verdad? Esta va a ser una serie bastante larga, yo creo. Pero vamos a ver más allá lo que tipifican estos. Entonces, el profeta nos explica que cada uno de nosotros vivimos en una casa de 3 cuartos. ¿Ok? Podemos tener 10 cuartos, pero no. Solamente vivimos en 3 cuartos. Entonces, justificación tipifica la cocina. Santificación tipifica la sala. Y el nuevo nacimiento, la recámara. Posible no lo entienda o alguien no lo crea, pero yo quiero estar seguro que usted me entiende lo que estoy diciendo. O sea, sabe qué estoy diciendo. Repita conmigo, la justificación equivale a la cocina. La santificación equivale a la sala. El nuevo nacimiento equivale a la recámara. El profeta nos lleva en el mensaje El futuro hogar, son varias páginas, pero mayormente la página 15 y 16, y nos dibuja ahí el 2 corazones. Entonces, yo puse un corazón aquí, al lado izquierdo, ¿te recuerda? Y un corazón a mero lado derecho. Entonces, la persona aquí al lado izquierdo ha sido justificada. En otras palabras, ¿cómo es justificada la persona? Por la fe. Acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Va a las aguas y es bautizado en bautismo cristiano, en el nombre del Señor Jesucristo. Esa persona ha entrado ya, ha sido llamado por la gracia. El que empieza la obra y la termina, ha sido llamado por la gracia. Y la primera etapa de la gracia es justificación. Y cuando ya la persona es bautizada, a ver, hermano Alex, ¿usted ha sido bautizado? Levante la mano, por favor, para que la gente... Gracias. ¿Usted, hermano Villa, ha sido bautizado? ¿Usted, hermano Vidio? ¿Usted, hermano... Gracias. ¿Usted, hermano Cabrera? Ok. Estos han sido bautizados. Muchos más, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Cuando fuimos bautizados, inmediatamente... Y entendemos este mensaje.
Dios.